RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, continuamos aquí en Enlace Regional, interconectados ya con nuestras emisoras en diferentes puntos del país. Y también estamos en el cono norte y cono sur, en Lima, a través de Cable Más Canal 796. Vamos a comunicarnos a esta hora con José Luis Gil Becerra, especialista en seguridad y orden interno, a quien le damos la bienvenida y las buenas tardes. Muchas gracias por este contacto, señor Gil Becerra. Gracias. Gracias, Elizardo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioescuchas a nivel nacional. Bien, queremos su comentario porque hoy se ha ratificado precisamente el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Otárola, ha informado que ya el gobierno ha dado por concluidas las designaciones de 312 subprefectos distritales en 23 regiones del país. Era necesario esta acción que tenía que hacer el gobierno porque recordemos que durante la gestión del expresidente Pedro Castillo se designaron estos cargos en decenas de regiones, pues no, afiliados precisamente al partido de gobierno. Solo como dato, para que tengan en cuenta nuestros oyentes y televidentes, hasta septiembre el Ministerio del Interior había nombrado como subprefectos provinciales y distritales a 35 militantes de Perú Libre. ¿Cuál es su apreciación, por favor? Bueno, indudablemente luego de la caída de Pedro Castillo, de este irrisorio, entre comillas, golpe de Estado, lo que tiene que hacer este nuevo gobierno, este gobierno de transición, es desmontar la estructura no solamente corrupta, sino política, favorable a las pretensiones de Pedro Castillo de ser, o sea, como operador político de Sendero Luminoso, ¿no? De llevar a construir un grupo como los prefectos y subprefectos para que ayuden a su organización de manera política. Quiere decir que había construido toda una red a nivel nacional para sus fines políticos más protervos, porque en este caso lo hemos dicho en este medio de manera reiterativa, el objetivo es pasar a una revolución socialista, ¿no? Y eso es lo que estaban haciendo, es parte de la consolidación y del establecimiento del poder. Y así, bueno, como se está actuando de esta manera, ya con este anuncio que ha dado respecto al caso de los subprefectos y prefectos, ¿también usted cree que se debe realizar una limpieza en otros sectores públicos, como en los ministerios? Sí, nosotros hemos dicho esto antes incluso de la caída de Pedro Castillo, hemos dicho que una de las principales tareas de cualquier gobierno es desmontar todo este aparato corrupto y este aparato político con estos fines políticos específicos, y había que desmontarlo, porque el desprecio por la democracia y el desprecio por la excelencia ha hecho que se designen los más altos funcionarios en puestos claves a personas sin ningún tipo de pergaminos, por lo menos, o de experiencia que garanticen un Estado más eficiente. Lo que hacían era poner a su círculo de paisanos, de amigos, de colegas en los puestos sin ningún tipo de preparación, ¿no? Entonces, esto, como es obvio, ha afectado a la administración pública, ha afectado, ha ralentizado el avance de la administración pública, que ya de por sí es lenta, ¿no es cierto? Porque eran incapaces, no solamente eran corruptos, sino además incapaces de poder administrar al Estado peruano. Ahora, lamentable, en estas últimas acciones de manifestaciones han habido pérdidas de vida que lamentamos, pero ¿cuál es su apreciación respecto a estas acciones violentas que se han dado en estos últimos días por parte de estas manifestaciones? Quema de instituciones públicas, hemos podido ver incluso la quema de instalaciones del Ministerio Público, la presunta también intento de tomar los aeropuertos. Es una manera violentista, ¿no? Son actos terroristas que se deben precisar. Sí, mire, desde el año 2004
en que se formuló un documento secreto de Sendero Luminoso llamado el Plan de Construcción, que fue descubierto en el 2012. Se descubrió además en ese documento, que es un instrumento que está en el Poder Judicial, es un instrumento jurídico, es una prueba, es una evidencia sobre las pretensiones de Sendero Luminoso de, entre comillas, pasar a la vida política. Lo hacía con este documento que dice, entre otras líneas, que se debe conformar el ejército guerrillero popular para dirigir a las masas en las luchas sociales. Y es lo que han venido haciendo desde el 2004, 5, 6. Usted recordará los disturbios que hubieron en el peaje de Puente Piedra. Se descubrió que había gente del Movadef. Usted recordará en el 2017 las marchas del CONARE SUTEP, no del SUTEP, del CONARE SUTEP dirigida por Pedro Castillo, donde a nivel nacional hubo una capacidad de sincronía, de organización, de distribución, de desplazamiento, que obviamente no venía de las capacidades intelectuales de Pedro Castillo. Y ahora mismo en estas marchas se notan las mismas características. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente los terroristas excarcelados, los 11.000 que hubieron y que hoy solamente quedan 100 en los penales, esos 10.000, esos 9.000 que han quedado en las calles son los que están activando las 66 bases del Movadef, los que están, entre comillas, dirigiendo la lucha de las masas. Nosotros no tenemos ninguna duda de que es la gente de Sendero Luminoso y del MRTA, ¿no es cierto?, que están creando este círculo vicioso de violencia. Y aquí hay que separar dos cosas. Los que promueven la marcha, los que dirigen, entre comillas, las marchas, y a la población. Lo que pasa con los primeros es que abusan de los legítimos derechos y de los legítimos reclamos de diversos sectores de la población. Se meten en las marchas, los guían hacia la violencia. Lo que pasa con muchos ciudadanos es que no saben que están sirviéndole a un proyecto criminal como es de Sendero Luminoso y el MRTA, entre otros. ¿Y por qué vemos a muchos jóvenes? Porque lamentablemente estos casos de fallecimiento hay muchos jóvenes, ¿no? Sí, efectivamente, mire, incluso un estadístico nos ha dicho que más del 60% de la población, especialmente de la población joven, no entiende de política. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes en las marchas? ¿Son acaso marxistas-leninistas? ¿Tienen una convicción política, ideológica firme que provienen de sus estudios? No, son manipulados justamente por estos pequeños grupos de excarcelados que están creando el caos en la ciudad. Los manipulan con dinero, los amenazan, ¿verdad? Trafican con sus propias necesidades y los llevan finalmente a la calle, ¿no? Entonces, lamentablemente, la fuerza pública tiene que restablecer la tranquilidad, tiene que restablecer el orden y, lamentablemente, en estas circunstancias, pues, han fallecido algunas personas. Pero además, extrañamente, hay marchas o hay momentos en los que no ha habido fuerza de seguridad, fuerza policial o fuerza armada. Igual han fallecido personas con heridas de bala. Y eso tiene que investigarse. ¿De dónde provienen, no? ¿De dónde provienen? Claro, por supuesto, ¿no? Claro. Y eso está muy claro. Ellos saben que lo que tienen que hacer es promover la violencia, que hayan muertos, exacto, porque todos se les van a culpar a las fuerzas armadas. Ahora, señor Gili, nos llama un poco la atención porque lamentablemente hemos escuchado a la Defensoría del Pueblo a criticar, si bien es cierto, todas estas acciones de violencia, pero no hacer esas observaciones que, por ejemplo, usted nos está dando, ¿no? Diciendo, a ver, si lamentablemente hay fallecidos, se tiene que determinar de dónde vienen, quién ha disparado, de dónde es este armamento, pero no solamente criticar a las fuerzas del orden, porque al fin y al cabo ellos están cumpliendo una misión. Bueno, lamentamos mucho la postura de la Defensoría del Pueblo, que en los últimos años hemos visto que de manera permanente ha tenido un sesgo ideológico en la conformación de quienes dirigen, ¿no? La Defensoría debería estar integrada por personas absolutamente neutrales,
que no tengan que estar poniéndose en una posición ideológica o política determinada, ¿cierto? Los hechos hay que investigarlos, todos los hechos, ¿verdad? Pero no podemos dar por sentado que es ya la Fuerza Armada o la Policía Nacional los culpables, ¿no?, de esta situación. Ujú. Imagínense, sin decir entonces quiénes son los que la promueven, sin tener siquiera un estudio de Ujú. respaldo para tener la posición que en este momento yo estoy dando, que proviene del estudio, de los documentos, de las evidencias, de las pruebas. Entonces creo que a la Defensoría del Pueblo le falta esta línea, ¿no? La línea de la investigación primero para poder hablar después. Ahora, finalmente, señor Gil, gracias por su tiempo. ¿Qué podemos hacer? Porque lamentablemente ya en nuestro país se ha hecho de moda, podemos decir, entre comillas, estas tomas de carreteras, tomas de vías, tomas de puentes, que perjudican a terceras personas, ¿no? Lamentablemente, incluso hemos podido ver víctimas que han podido fallecer producto de la falta del traslado, una ambulancia, un menor de una niña, una recién nacida, lamentablemente falleció por no llegar a tiempo al hospital. ¿Qué se debería hacer? ¿Qué deberían hacer las instituciones correspondientes para que ya sancionar? Porque la toma de carreteras es un delito. No, nadie está en contra de las manifestaciones pacíficas, de que se escuche cuando el Estado no llega a un lugar correcto, ¿no? Pero, ¿qué se debe hacer, según su opinión, para que ya no se esté dando estas tomas de carreteras? Mire, categóricamente le digo que el orden tiene que restablecerse. En los últimos años, los gobiernos con un sesgo ideológico han permitido, han maniatado a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional, para no ejercer el uso de la fuerza, que es lo que corresponde cuando un Estado, cuando un pueblo se ve atacado por estas hordas criminales, ¿verdad? Y así tiene que hacerse en los emporios mineros, en todos los lugares donde los operadores ideológicos, políticos, los criminales, los que llevan este espíritu extorsivo para cumplir un objetivo político, ideológico, económico, hay que sacarlos del camino. Tiene que restablecerse el orden y la fuerza pública tiene que hacerse cargo de eso, por supuesto, tomando las medidas que no afecten a los ciudadanos comunes y corrientes, a los pacíficos, pero a los violentos tiene que caerle no solamente la fuerza pública, sino además todo el peso de la ley. Y eso a nivel general, ¿no? Tanto en estas manifestaciones que hemos visto tomas de carreteras y también a nivel interno en las ciudades por la inseguridad ciudadana, que igual hay casos pues de muerte por asesinato, sicariato, que lamentablemente producto de esta crisis política los policías han estado en otras cosas, ¿no? Pero hay que separar las cosas. Una Ujú, cosa es el orden público, una cosa es la inseguridad ciudadana ujú. por el avance de la criminalidad y otra cosa es este espíritu extorsivo, estas personas con un sesgo ideológico y político que, por ejemplo, ¿no es cierto?, cercan las minas, que no permiten el desarrollo de la actividad minera en el Perú, siendo una de las principales actividades para el desarrollo social y económico del país. Esto necesita tener un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque son esta banda de personas, de criminales que van a los lugares para extorsionar a la industria minera y es con lo que tiene que acabarse. Tiene que imponerse el orden y tiene que aplicarse la justicia con su máximo rigor. Ujú. Entonces, queda eso en manos de, bueno, ahora lo ha dicho el propio Premier, que va a imponer el orden y esperemos que sea así, pues, ¿no? Para beneficio de todos los peruanos. Ha dicho que se va a imponer en este gobierno la meritocracia y esperemos que sea así. Muchas gracias. Sus palabras finales en este fin de año ya, señor Gil Becerra. Bueno, que hayan pasado realmente una feliz Navidad sin personaje Pedro Castillo en el gobierno. Esto nos da un poco de tranquilidad, de respiro. Pido calma a la población frente a la amenaza de la culminación de la tregua de los violentistas y que tengan esperanzas que las fuerzas del orden van a estar siempre con el pueblo, van a restablecer el orden y van a ayudar a que la democracia se continúe fortaleciendo.
Muchas gracias y un feliz año 2023. Gracias, un feliz año también para todos. Un abrazo. Hemos estado con el señor José Luis Gil Becerra, especialista en seguridad y orden interno. RCR, la red que comunica y une al Perú.